Mis amados, ¿cómo están? Buenos días. Qué alegría verles, estar acá compartiendo con ustedes un domingo más. Estoy de vuelta. Gracias por el entusiasmo. Eso ahí, para que fluya, para que fluya. Son bromas. Estoy muy contento de estar acá una vez más. Creo que fuimos tremendamente bendecidos por todo lo que nos estuvo ministrando la pastora Beatriz la semana pasada. Y espero que haya atesorado todo lo que el Señor nos estuvo ministrando. Durante este mes de abril, estamos en una miniserie, porque normalmente son más grandes, pero solo este mes estamos en una miniserie que hemos llamado El Camino de Jesús. Y la verdad es que lo que ministró la pastora Beatriz la semana pasada fue bueno para introducir todo lo que vamos a estar haciendo y vamos a estar hablando. ¿Se acuerdan que la pastora Beatriz habló acerca del Espíritu Santo la semana pasada? Cómo el Espíritu Santo es nuestro guía. Nosotros tenemos que creer que el Espíritu Santo está para guiarnos, para asistirnos. La palabra de hecho lo dice en Romanos 8, 14 y 16. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amén. Y la palabra también nos muestra a través de los evangelios que Jesús vivió su vida y su ministerio guiado por el Espíritu. Con toda claridad el evangelio nos dice que fue el Espíritu quien guió a Jesús al desierto. ¿Se acuerda? ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Lo recuerda? Pero no vamos a entrar más ahí porque si no, usted sabe que me entusiasmo y me pierdo. Pero se acuerda de eso, ¿verdad? Entonces, es una parte importante. Jesús mismo fue guiado. Su caminar fue un caminar guiado por el Espíritu. Y nuestro caminar debe ser un caminar guiado por el Espíritu Santo también. ¿Amén? Recuerde que Jesús nos dijo que para eso Él se iba, para que viniera el Espíritu Santo. Que iba a ¿qué? Nos iba a guiar a toda verdad. ¿Amén? Y estamos todavía en este tiempo, en esta temporada en la que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero necesitamos creer que el Espíritu Santo está para guiarnos y que nosotros podemos escuchar y obedecer su dirección. Amén. Por eso recuerde, esto es visión de nosotros como iglesia, como Reinando con Jesús. Creer y obedecer la palabra, conocer y obedecer al Espíritu Santo. Amén. Y si caminamos nuestras dos cosas, al exitazo nos vamos. No exento de dificultades, pero guiado por el Espíritu, ¿ven? Mire que las cosas se pueden descontrolar o descontrolar. Salir descontroladas para nosotros, caminando con el Señor, pero siempre llegando a buen puerto. Amén. ¿Se acuerda que en el libro de los Hechos nos habla de que Pablo pasó por apedreos, por naufragios, por cárceles, ¿sí? Pero en todas aquellas cosas, él iba haciendo la tarea que el Señor le encomendaba. Amén. Guiado por el Espíritu. ¿Ve? Ahora, que esas cosas nos pasen guiados por el Espíritu. ¿Sí? No se meten en problemas. Que si llegamos a ir a la cárcel sea por el Evangelio. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Amados, entonces vamos a seguir con esta serie que es llamado El Camino de Jesús. Y hoy día yo les quiero hablar de unos versos en particular y de ahí vamos a amplificar y vamos a escuchar del Señor. Así que vamos a partir yendo a ese texto de inmediato, así que amigos atrás vamos a Mateo capítulo 16. Vamos a leer desde el 24 hasta el 28. Dice entonces, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Vamos a hablar y ministrar acerca de estos versos hoy, entendiendo justamente esto, el camino de Jesús. Yo hoy día he titulado la prédica, no siempre la titulo, pero hoy día la he titulado. Y la prédica de hoy se llama Tomar la cruz, el llamado radical del discipulado. Tomar la cruz, el llamado radical del discipulado. Jesús parte aquí diciéndonos esto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es el llamado. Esa es la exhortación de Jesús. Si aquí preguntara yo abiertamente, ¿quiénes quieren seguir a Jesús? ¿Cuántos dirían amén? ¿Cuántos quieren venir en pos de mí? Preguntara. ¿Cuántos quieren ir en pos de Jesús? ¿Cuántos diríamos amén? Amén. ¿Ve? A coro lo dijimos. Pero mire, lo que dice luego Jesús sigue siendo válido para nosotros ahora. Si todos acá, básicamente a coro, dijimos que queremos venir en pos de Jesús, entonces tenemos que saber negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. ¿Ve que ya no salieron tantos amenes? En la iglesia, usted sabe que nosotros estamos muy occidentalizados en nuestra forma de hacer iglesia. No necesariamente tiene que ser un problema porque es el lugar donde vivimos. Nacimos acá, es donde nos movemos. Pero la realidad de la iglesia no es la misma en todos lados. ¿Sabe eso? Siguen existiendo lugares donde está prohibido predicar el evangelio. Siguen habiendo lugares donde te persiguen por la fe, que incluso te pueden matar por profesar la fe, por declarar el nombre de Jesús. ¿Sabe eso? Y hay hay varios, pero solo quiero contarles de alguno. Una familia que trabaja en las iglesias de Asia, donde no está permitido profesar libremente la fe. Y dentro de la familia hay un médico que dejó su exitosa carrera de salud como médico y ahora arriesga su vida todos los días, semana a semana, además de la vida de su esposa y sus hijos, para proporcionar atención médica a las aldeas empobrecidas de alguna de estas ciudades. Y mientras hace eso, instruye en secreto a toda una conexión de redes de líderes en casas que se juntan como iglesias, o en iglesias que se juntan en casas. Está la mujer que enseña en una universidad donde es ilegal extender el evangelio. Y ahí se reúne en secreto con estudiantes para hablar de las demandas de Cristo, sabiendo que podría perder su vida por hacerlo. Están los adolescentes de la familia a quienes han enviado desde estas casas e iglesias a las aldeas para realizar estudios intensivos y para llevar el evangelio a estos lugares de Asia donde no se ha escuchado del evangelio. Y el testimonio de uno de ellos es: le he dicho a mi familia que es probable que nunca regrese a casa. Voy a llevar el evangelio a lugares difíciles y es probable que pierda la vida en el proceso. Sin embargo, nuestras familias comprenden y nuestras madres y nuestros padres han estado en prisión a causa de su fe y nos han enseñado que Jesús es digno de toda nuestra devoción. Ahora yo pregunto,
¿Qué significa para nosotros realmente seguir a Jesús? ¿Tendrá que ver solamente con ser buena persona, con ser buena gente, solo con congregarnos? ¿De qué se trata ir en pos de Jesús? Cuando Jesús dice esto, en los versículos anteriores, vamos a ver que Jesús anunció su muerte. Eso está entre los versos 21 al 23. Y el buen Pedro, impetuoso, como lo leemos siempre, reprende al Señor. ¿A quién se le hubiese ocurrido reprender al Señor? No. Y le dice: Señor, eso no te acontezca. ¿Se acuerdan? Y Jesús le responde con más fuerza: apártate de mí, Satanás. Y a partir de ese momento, Jesús redefine lo que significa ser un discípulo. Ser un discípulo de Jesús no se trata ni tiene que ver con gloria humana. Ser un discípulo de Jesús tiene que ver con entrega y renuncia. Ser un discípulo de Jesús, amados, tiene que ver con entrega y renuncia. El versículo 24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Y si alguno nos habla acerca de una universalidad. El llamado es para todos. Si alguno de los que está acá quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, no tiene que cumplir algún requisito especial, no tiene que tener características particulares, tiene que hacer algo. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Nada más. La palabra que viene después de alguno es quiere. Si alguno quiere. Con esto nos damos cuenta que no es una imposición. No es una imposición, no es una obligación. Jesús no está obligando a la gente a seguirlo. Dice: si alguno quiere. Ve que yo dije, si hacemos esa pregunta, y todos queríamos, ¿verdad? No es una imposición, pero sí es un llamado urgente. Urgente. Y las cosas urgentes, ¿cómo se atienden? De inmediato. De inmediato. Cuando usted tiene algo urgente, tiene que atenderlo de inmediato. Por eso cuando usted organiza su día, organiza sus tareas, probablemente hay una sección que se llama urgentes, ¿cierto? Y eso, ¿qué le dice eso? Que son las cosas que tiene que atender primero. Lo demás puede esperar. Lo urgente se atiende primero. Ahora procure que su vida no sea una urgencia, porque si no se va a volver loco. Hay cosas que van primero, hay cosas que van después. Este llamado de Jesús es una urgencia. No es una imposición, pero es urgente. Es urgente que atendamos a este llamado, el llamado de seguirle. Y si alguno quiere, destaca que el camino del discipulado implica una decisión consciente de seguir a Jesús, asumiendo el reto que Él está poniendo. Si alguno quiere venir en pos de mí, no dice sígame nomás. Vengan. Pues Jesús es honesto. Jesús es sincero. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su cruz, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. No solo sígame, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
¿Y qué entendemos entonces por negarnos a nosotros mismos? Negarse a uno mismo no significa volverse una persona con autoestima baja y verse como un pobre miserable. No tiene que ver con eso. O sentir que la vida ya no tiene valor. Por el contrario, entendemos el valor que realmente tenemos cuando venimos a Cristo. No hay otra cosa que nos haga darnos cuenta con tanta claridad el valor que tenemos como ser humano más que conociendo a Cristo. Ahí entendemos lo valioso que somos. Somos hechura de Él. Somos hechura de sus manos. Estamos acá en este tiempo y esta temporada no por un accidente. Es parte de los planes eternos y los propósitos del Señor. Por lo tanto, negarnos a nosotros mismos no se trata de eso. No tiene que ver con eso. Sino que se trata de renunciar al yo, al ego. ¿Sabe qué ego significa yo? Egocentrismo significa eso, el yocentrismo. Todo gira en torno a mí, a mi persona. Ser egoísta no significa solo alguien que le cuesta compartir y convidar cosas. Ser egoísta es una persona que todo gira en torno a él y no tiene lugar para ver las cosas que pasan con los demás. Por eso el egocéntrico también siempre va a ser víctima. Porque todas las cosas siempre le pasan a él y todas las cosas siempre se las hacen a él. Entonces, se trata de renunciar al yo como centro. Se trata de dejar mis propias opiniones y mis propios entendimientos para tomar la palabra de Dios. Se trata de despojarme de mis deseos para tomar los de Dios. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, cuando yo lo quiero, cuando yo lo deseo, por tomar lo que Dios quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Y eso nos hace recordar unos versos que yo suelo leer mucho, que están en Proverbios, capítulo 3. Compartir estos conocimientos también. En Proverbios 3 dice así: Hijo mío, desde el 1, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón. ¿Qué cosa? La palabra. Las palabras de Dios. La instrucción del Señor. Átala a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Y dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mira lo que dice luego. Fíate, confía en el Señor, o fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia, ¿qué? Prudencia. En lo que tú crees, en tus opiniones, en lo que tú piensas que es y cómo deben ser las cosas, en cómo tú quieres que sean las cosas. Confía en el Señor. Cuando estamos caminando en esta palabra, no cuando la leemos, no cuando tú dices, Señor, yo confío en ti y no en mi propia prudencia, amén, sino cuando realmente hacemos esto. Y efectivamente yo dejo mi propia prudencia, dejo mi propia opinión, que probablemente va a ser una necedad, para tomar la palabra de Dios y para caminar conforme a lo que Él me está diciendo y cómo debe ser. Eso es negarse. Eso es negarse a uno mismo. ¿Me van siguiendo? 6. Reconócelo en todos tus caminos. Y mira, ¿qué dice? ¿Y Él qué va a hacer? Enderezará tus veredas. En tu propia prudencia, mi amado, vas
serpenteando, te pegas unas curvas largas, te desvías. Pero cuando caminamos confiando en Él, atando sus palabras a nuestro corazón, manteniéndolas escritas, en nuestro cuello, manteniéndolas escritas en las tablas de nuestro corazón, ¿qué nos dice? Él endereza. Él endereza, es decir, se vuelve recto. Nuestras veredas. ¿Y qué se hace en las veredas? También mal a veces. Caminas. Caminas por las veredas, ¿verdad? Las veredas son para caminar. Entonces, si están derechas, si van rectas, es más fácil llegar. Es más rápido llegar. Por eso tenemos que entender, de esto se trata negarnos a nosotros mismos. No voy a hacerlo como yo quiero y como yo pienso. Voy a escuchar la voz de Dios. Voy a atender la palabra de Dios. Me voy a humillar a la palabra de Dios para hacerlo como Él dice que hay que hacerlo. De ahí mismo vamos a entender lo que nos dice Juan en su primera epístola, 1 Juan 2:16, donde dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No andamos conforme a nuestros deseos. Vamos a tomar la palabra de Dios. No vamos a andar conforme a esto. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Vamos a andar conforme a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos decidido ir en pos de Jesús. Y para ir en pos de Jesús hay que negarse a uno mismo. Amén. Por lo tanto, entendemos ahí lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Negarse, tomar la cruz, nos habla de un morir. Morir. No el cese de la vida en la carne, lógicamente, por algo Pablo estaba escribiendo. Lo que debe morir, amado, es el ego. El ego. En toda su dimensión. A la cruz. A la cruz. Si es que queremos ser un discípulo de Jesús. Y luego dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Cuando hablamos de este texto, el tomar la cruz, no tenemos que entenderlo solamente como llevar dificultades. Eso es como de jergas, ¿verdad? Hay algo con lo que está pasando, oh, esta es mi cruz. O más, esta es la cruz que me puso el Señor. La cruz tampoco son personas. Oh, el Señor me dio porque esta es mi cruz. Cuando me casé tomé la cruz, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tomé esa copa y no la dejé pasar, Señor? Piensa en el trabajo y piensa que ese es su calvario, el monte donde tiene que ir a llevar su cruz y sufrir. En el contexto de lo que nos escribe Mateo del primer siglo, la cruz era un símbolo de muerte, amado.
un símbolo de muerte. Y no cualquier muerte, era una muerte llena de vergüenza, indigna. Nos habla de una ejecución, muerte. Entonces, llevar la cruz no se trata de eso. No se trata de eso. En ese caso, esas personas podrían ser un aguijón, ¿sí? Pero no tu cruz, amado. Jesús, cuando está hablando de esto, acerca de la cruz, escucha, esto es importante. Porque Jesús habla acá de la cruz porque todos los que están escuchando entienden. Nosotros lo explicamos ahora porque ¿a quién viste de ser crucificado? A nadie. No tenemos, de hecho, no existen las penas de muerte de ningún tipo. Ni siquiera, probablemente acá, nosotros ni con fusilamientos tenemos algo de conciencia de lo que eso podría significar. Pero cuando Jesús hablaba de la cruz, ¿de qué estaba hablando? En la mente, la idea inmediata, para nosotros nos hablan de cruz y nos imaginamos a la figura, probablemente por cultura, que nos ha mostrado el catolicismo romano, ¿verdad? Pero para ellos la cruz era asociación inmediatamente de un tipo de ejecución, de un tipo de muerte y todo lo que eso conllevaba. Por lo tanto, cuando Jesús nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz, Jesús está llamando a una disposición a morir, literal o figuradamente. Saben que los apóstoles murieron. Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado. El Hechos nos alcanza a relatar la muerte de Esteban, que murió apedrado. Para ellos este llamado fue real. Cuando Jesús está hablando de esto, no es figurado. Tomar la cruz es un llamado literal a morir por la causa, morir por Él. Estar dispuesto a eso, negarse a uno mismo y morir. Morir por Él. Pablo nos va a hablar, amados, acerca de ese hacer morir. Les leí esa introducción para que solo mostrarles que hoy día todavía hay gente que está poniendo en riesgo su vida por el Evangelio, lejano a nosotros en nuestra forma de vivir la fe, pero todavía existe. Y sin embargo, amados, hay una dimensión de la cruz que nosotros todavía tenemos que atender, que es entender lo que hace la cruz en nuestro interior, de efectivamente matar el ego, porque en la cruz se va a morir. Y cuando Pablo estaba hablando de que con Cristo estoy justamente crucificado, se refería a eso, al ego, a su yo que tiene que morir. Por eso dijo, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Y en Colosenses, capítulo 3, la idea viene desde el 2, pero quiero leer desde el 3, desde el 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Ahora yo le pregunto, ¿quiénes han resucitado? Los que antes han muerto. Pero Pablo no se está refiriendo acá a la muerte física, sino a los que han ido a la cruz. Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Escucha esto, el 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí no está hablando acerca de la resurrección, en su venida. Pero mira lo que dice el 5 ahora. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros.
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Mira lo que dice Pablo: haced morir lo terrenal, haced morir. Amado, te pregunto, ¿cómo hacemos morir lo terrenal en nosotros? En la cruz. En la cruz. En la cruz. Haced morir todas estas cosas. Solo hay una forma de liquidar, de matar estas cosas, y es en la cruz. En la cruz. Amados, cuando caminamos con Cristo, cuando nos hemos encontrado con Él, todas estas cosas han de morir y hemos de hacerlas morir. Pero cuando hemos realmente conocido a Cristo, estas cosas, amados, las entregamos y las llevamos a la cruz para que se mueran, literalmente. El llamado de Jesús es: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amado, no hay espacio para que queramos seguir haciendo las mismas cosas que antes hacíamos en la vida anterior. No hay espacio para eso. ¿Cómo si después conocer a Cristo? ¿Cómo si después de encontrarnos con Él? ¿Cómo si después de ver cómo Él obra en nuestras vidas podríamos decir: es que todavía quiero seguir haciendo lo otro? Es que eso todavía está bueno. Ay, es que todavía me gusta esto otro. No se puede ser un seguidor de Cristo así. No se puede. No se puede. Eso significa que, mira, por eso dice: haced morir lo terrenal. Negarse a sí mismo, como te dije, tiene que ver con dejar los deseos de la carne. Dejar nuestros propios intereses, nuestros propios deseos por Cristo. ¿Cómo después de conocer a Cristo y todo lo que Él hace, de experimentar en nuestra vida esa transformación que Él hace en nosotros, cuando muchas veces nuestro primer acercamiento con Él ha sido realmente un acto sobrenatural en nuestra vida y Él nos ha sanado, nos ha restaurado, ha tocado nuestro corazón, y vamos a venir y decir: no, quiero seguir con lo otro? No, en verdad, no sé si quiero seguir a Jesús. No, en verdad no sé si estoy dispuesto a... Amado, no se puede seguir a Jesús así. No se puede. Y por eso nosotros no tenemos que saber cuál es el costo que hay por seguir a Jesús, en negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Ir por ese camino, amados, se trata de eso: negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Y ir con la cruz significa esto: hacer morir todas esas cosas. Hacer morir. Nuestro deleite ya no está en esas cosas. Nuestro deleite está en Cristo. Nuestro deleite ya no está en seguir en esas prácticas. Nuestro deleite está en alabarle a Él, en conocerle a Él. No hay espacio para eso, porque le estamos siguiendo y caminando con Él. Y no hay espacio para nada más. Jesús en estos versos también explica esta paradoja que hay en el discipulado. Perder la vida es encontrarla,
y morir es vivir. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esto es importante, justo te lo digo porque acabo de leer este verso en Colosenses. Negarse a uno mismo y tomar la cruz no es asumir algún tipo de ascetismo externo y falso. ¿Sabes lo que es el ascetismo? Es la filosofía que cree que el espíritu se purifica al negarse a los deseos. No se trata de eso. No se trata de poner un freno, permíteme decir, moral para que venga una suerte de purificación. Se trata de poner el interés del reino primero, por encima de todo lo que puede conllevar nuestra vida. De eso se trata. Porque en la medida en que nosotros le conocemos, nosotros comenzamos a disfrutar también del deleite que hay en conocerle. Lo hemos estado hablando, lo hablamos mucho en la serie anterior. ¿Qué es la vida eterna? Conocerle a Él y al Padre que lo envió. Entonces no se trata de un negarse por negarse, se trata de poner el reino primero, poner a Cristo primero, buscarle a Él primero, amarle a Él primero, considerarle a Él primero. De eso se trata. Y de nuevo, tomar la cruz no significa soportar alguna carga que es irritante, que es molesta, sino renunciar a las ambiciones egoístas que todavía pueden haber en nuestro corazón. Y ese sacrificio es el que trae consigo la vida eterna y una experiencia plena del reino ahora, porque hay una esperanza futura, hay una esperanza escatológica, pero hay un disfrute y un goce en la experiencia del reino ahora, que es el conocer a Cristo. Amén. Conocerle a Él. Y luego Jesús dice, sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y este seguirlo no es un llamado a la admiración. Jesús no está llamando a sus discípulos y a los que están escuchando a que lo admiren. Jesús quiere que lo imiten. Jesús quiere que lo sigan, que sus pasos sean los pasos que ellos van a tomar. Por eso el discipulado, amado, es una, pueden decirlo así, es una caminata diaria, no es algo puntual. Nosotros no vivimos el discipulado y el costo de este un día. Nosotros no vivimos el discipulado solo los domingos, que no hay problema con el domingo. Tenemos que congregarnos, tenemos que estar acá, tenemos que escuchar este tipo de exhortaciones. Amén. Tenemos que escucharlas, no es el problema el domingo. Eso está perfecto. El tema es que entendamos que nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, o como quieras llamarlo, es una caminata diaria. Esto es algo que vivimos todos los días. Le hemos entregado efectivamente nuestra vida al Señor y vamos a vivir siguiendo sus pasos todos los días. En griego, la palabra discípulos es la palabra matetes. La transliteración es M-A-T-H-E-T-E-S. Matetes. Y se traduce como discípulo. Y se usa en el Nuevo Testamento griego en la relación discípulo-maestro, particularmente en el caso de Jesús como maestro. Y matetes en este escenario
es un discípulo que tiene 3 características, básicamente. La primera es que aprende de la enseñanza del maestro. En el caso particular, la interpretación y la contextualización de la ley, ¿sí? Que era la enseñanza clave de un maestro judío. Aprende la enseñanza del maestro. Eso es un matetes. Aprende la enseñanza de un maestro. Número 2, adopta el carácter del maestro. Eso significa cómo los discípulos lo hacían con Jesús. Ellos fueron adoptando el carácter de Jesús. Un buen discípulo, un buen seguidor de Jesús es alguien que adopta su carácter. Y número 3, adopta la identidad de la enseñanza. Eso significa que la enseñanza, lo que se le entrega en palabra y en vida es lo que se vuelve la identidad para el alumno, para el discípulo. Su vida es vivir conforme a las enseñanzas. Eso es un discípulo. Eso es lo que se entendía por un matetes, un discípulo. Aprende la enseñanza del maestro, adopta el carácter del maestro y adopta la identidad de la enseñanza. Vive, y voy a decirlo así, y muere por lo que se le entregó. Y nos desafía luego el texto, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. De nuevo, estas son las paradojas del reino. Perder para ganar, morir para vivir. ¿Entiendes eso? Dios nos llama siempre a la dádiva. Jesús nos va a llamar al despoje. Jesús nos va a llevar a morir. Nos llama a la cruz. Son los rasgos de un discípulo. El discípulo no anda buscando gloria. El discípulo no anda buscando alabanza. El discípulo anda buscando seguir los pasos del maestro. Porque hay que morir para vivir. Porque hay que morir, llevar nuestro ego a la cruz y ser resucitado. ¿Qué nos enseña la palabra con respecto al bautismo? ¿Por qué el bautismo es un sacramento tan importante para nosotros como cristianos? Porque ¿en qué nos conectamos en el bautismo? En la muerte. En la muerte y en la resurrección. Nos dice la palabra que cuando nos bautizamos compartimos la sepultura y la resurrección. La señal y la cosa significada es algo que ves con tus ojos, pero que espiritualmente está ocurriendo con toda certeza. Por eso cuando nos bautizamos no nos vamos a tirar un piquero, amados. No es el paseo. Hacemos algo con conciencia, porque le estamos entregando la vida al Señor en nuestra fe. Es necesario morir. ¿Se acuerda de esa canción? No basta con todas las cosas que podamos hacer. No basta con cantar, no basta con venir, no basta con alabar, no basta con leer. Es necesario morir. Es necesario morir. Es necesario pasar por la cruz. Es necesario que nuestro ego, nuestros deseos y todas las ideas que son propias o adoptadas del tiempo en el que vivimos pasen por la cruz. Y en la cruz pasa algo, inevitablemente. Se muere. Se muere. Es imposible pasar por la cruz y salir vivo de ahí. Si te clavan en la cruz, te moriste. Ninguna persona pasó por la cruz y bajó viva de ahí.
Cuando pasamos nuestros deseos y nuestro ego por la cruz, hay algo que inevitablemente va a pasar. Va a morir. Va a morir. Entonces, estas palabras de Jesús, todo el que quiera salvar su vida la perderá, nos lleva a una pregunta. ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿En el control personal o en la entrega a Dios? ¿Qué es lo que nos dificulta tanto poder entregarle a plenitud nuestra vida al Señor? Amado, para ser un discípulo de Jesús se requiere fe. Se requiere fe. Los que creen en Jesús son los que se transforman en discípulos de Jesús. Ser un seguidor de Jesús es un caminar de fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El 26 hace esta pregunta a Jesús: ¿qué aprovechará al hombre? Y aquí Jesús está poniendo el alma humana como de valor incomparable, lo que decía hace un momento. Encontramos el verdadero valor de nosotros como personas en Cristo. Y además, esta pregunta: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo o perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Sobre todo hoy, amados, nos confronta directamente con el materialismo, con el éxito personal como fin último. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que perseguimos? ¿Cuál es nuestra finalidad en la vida? ¿Para qué creemos que estamos? Y eso a mí me hace recordar estas palabras que están en Mateo 6. La parte final del Sermón del Monte. Jesús le dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y escucha lo que le dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿De qué nos andamos preocupando todos los días, amados? ¿De qué? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El caminar del Señor es un caminar de fe, amado. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el 33, amado. Con el 33 hagamos lo que dice Proverbios y escribámoslas como en la tabla de nuestro corazón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amados, esto es efectivamente la señal de un discípulo de Jesús. Es alguien que ha dispuesto a dejarlo todo, a despojarse de lo que sea necesario despojarse, de dar lo que sea necesario dar, de negarse a lo que sea necesario negarse, y buscar primeramente el reino. Y mientras el discípulo está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, experimenta cómo todas estas cosas os serán añadidas. Porque lo cierto es que el Señor no es deudor de nadie. Seguir a Cristo es una disposición a entregarle la vida, aunque nos cueste la misma, pero Dios nos provee y nos bendice en la medida que lo hacemos. Pero no es en nuestras formas, no es en nuestra opinión, no es como nosotros creemos, pero es señal de aquellos que hemos decidido seguir al Señor.
Pero tenemos que estar dispuestos a tomar la cruz, a negarnos a nosotros mismos y hacer lo que sea necesario para seguir al Señor y hacer lo que Él nos llamó a hacer. Y hay un solo llamado que es general para todos, que es extender el reino, amado. Es extender el reino, es llevar la palabra de Dios a donde sea que Él nos esté llamando, cueste lo que nos cueste. Pero para eso se requiere fe. Se requiere fe. Pero si buscamos primeramente su reino y su justicia, Él se va a encargar de todo lo demás. Todas estas cosas que presentó antes, el vestido, son añadiduras, amado. Son añadiduras. La verdadera riqueza está en conocer al Señor, en conocerle, en experimentarle. Por eso te decía al principio, después de ese caminar con Él, llevar esas cosas a la cruz, va a ser relativamente fácil, amado. Si el peso de esas cosas, de dejar las cosas con las que nos llama el mundo, que vemos a los demás, que encontramos que son importantes o interesantes de hacer que hacen los demás, son un peso cuando queremos vivir con una pie en el reino y un pie en el mundo. Y no se puede, amado. No se puede. No se puede. Por eso, amado, es importante que entendamos las palabras del Señor y cómo el Señor nos llama. Amados, nosotros muchas veces en nuestro caminar con el Señor hemos querido acomodar al Señor y sus palabras a la comodidad que vivimos hoy. Hemos querido darle una forma de amor distorsionada al carácter y a las palabras de Jesús que no existen. Que no existen. Amados, tenemos que saber dejarlo todo por el Señor. Al final de Lucas, en el capítulo 9, al final del capítulo 9 de Lucas, está esta escena donde viene primero una persona y le dice: Señor, te seguirá donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y después vino otro y dijo a otro: sígueme. Y el Señor le dijo: él le dijo: deja que primero vaya y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este es Jesús hablando, por si acaso. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estas son todas palabras de Jesús. Pareciera que Jesús, en vez de estar buscando que lo sigan, está haciendo todo lo contrario, ¿no? Amados, estas son las palabras del Señor. El subtítulo aquí en mi Biblia de esta pericopa es: el precio de seguir a Jesús. Amados, nosotros no podemos seguir a Jesús así. Ah, no, Jesús, mira, yo te sigo, pero espera que termine esto, ¿sí? No, pero mira, yo voy a hacer esto primero, esto a mi forma, y después te sigo. Una vez, hablando de este mismo tema y entendiendo lo radical que era Jesús, porque el llamado de Jesús es radical. Un día, hablando con alguien, estaba hablando de eso, entonces, expresando esta misma idea, me dijo molesta: ay, Jesús jamás me hubiese dicho algo así. Fue como,
Lee tu Biblia, porfa. Porque nos hemos inventado un Jesús, amado. De verdad. Hay una forma de evangelio que ha inventado un Jesús, amado, que no existe. ¿Por qué nos hemos inventado un Jesucito que siempre nos habla amorosito y que no va a decir nada que nos va a ofender ni nos va a tocar? No existe ese Jesús acá, amado. Por favor, lee la armonía de los evangelios en una semana en tu casa, tranquilo. No existe ese Jesús. ¿A quién están buscando? ¿A quién? ¿Te das cuenta que con todas las cosas que hemos visto nos queda claro que Jesús tenía por delante el reino? El reino. Y no andar quedando bien con todo el mundo. No significa eso que ahora vamos a andar con una hacha y vamos a andar repartiéndole a diestra y siniestra al que se nos pare por delante. Pero vamos, seguir a Jesús es así. Vamos, a Pedro, que Pedro era, se dijo Satanás, hermano. Imagínate tú estuvieses caminando con Jesús y Jesús te dice Satanás. No, a terapia te vaya al tiro el otro día. Y lo funa por redes sociales de una. Oh, el maestro que habla del amor, que habla del amor en esa iglesia donde predica Jesús y que hablan del amor, le dijo a uno de sus discípulos Satanás. Satanás le dijo al más ahí, al camiseteado, al que se bajó de la barca a caminar, al que le corta la oreja a Malco para salvarlo. Satanás le dijo, amado. Amado, en nuestro tiempo, muy poquitos caminarían con Jesús, amado. Uno lee esto y uno nunca se identifica con estas personas. ¿Ve? Yo creo que hasta con el tono equivocado leemos estos versos, amado. Hay muchos que no le durarían ni un día a Jesús como maestro, amado. Ni uno. Ni uno. Ve cómo termina, antes de que Jesús dijera, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Se acuerda que les dijo? Hombres de poca fe. Imagínese yo le dijera eso en una consejería. Amado, ¿sabes qué? Cree en el Señor. Persona de poca fe. Se va llorando, me funa, no viene más. Amados, hay un costo por seguir a Jesús y tenemos que estar dispuestos a pagarlo si realmente queremos ser un seguidor de Él. Pero amados, el Señor no es deudor de nadie. Los amados que nos van a ayudar con la Santa Cena, si la pueden repartir, por favor. El Señor no es deudor de nadie, amados. Él es fiel. El discipulado, entonces, amados, mientras reparte la cena, no es una invitación a la comodidad, sino a la cruz. Y de nuevo, en la cruz se va a morir. El camino de la gloria pasa por la vía del sufrimiento. Por lo tanto, Jesús nos va a enseñar acá que la cruz no es solo de Cristo, sino también del discípulo. Hay un llamado a tomar la cruz, a matar el ego. En su prefacio a la Epístola de los Gálatas, Lutero dice esto: un teólogo de la cruz llama las cosas por su nombre. Y con esto quiere explicar que la verdadera sabiduría de Dios
se manifiesta en la debilidad y el sufrimiento y no en las apariencias. Y en su obra que se llama El costo del discipulado, Dietrich Bonhoeffer dice: cuando Cristo llama a un hombre, le invita a venir y morir. Cuando Cristo llama a una persona, le invita a venir y morir. No necesariamente, evidentemente, de una forma física, sino la forma en la que nos despojamos del yo para vivir a Cristo.